Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Bienvenidos al penúltimo episodio de la serie especial de Navidad del Ministerio Palabras de Vida Eterna. Mi nombre es Eder y hoy presentamos Un Solo Mediador, basado en las palabras de Primera de Timoteo capítulo 2 y verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este es un sermón práctico sobre un tema vigente, del pastor Juan Bonstra. Nuestro objetivo es presentar a Jesucristo con su doble naturaleza, tanto humana y divina, como el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es su abogado espiritual? ¿Quién es su abogado delante de Dios? ¿Quién representa sus intereses ante las cortes del cielo? En caso de que usted no lo sepa, el hombre necesita a quien lo representa ante el Creador y Juez de toda la tierra. No es que nos agrade esta forma de hacer las cosas. Por supuesto que preferimos representarnos a nosotros mismos. Pero el juez es quien determina el proceso y el proceder. Y siendo el santo, no permite que cosa impura se presente ante él. En efecto, aun en el caso del hombre, una vez que se da cuenta de quién es Dios, prefiere un mediador, alguien que lo represente y que lo defienda en sus intereses. Cuando el hombre se ve a sí mismo tal y como es, busca enseguida un mediador ante el Ser Supremo. De ahí los poblados panteones de religiones paganas. De ahí las multitudes de funcionarios religiosos que se constituyen en abogados espirituales de las masas. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Quién es su abogado? ¿Quién es su mediador ante Dios? El único mediador entre Dios y los hombres, un hombre. Es posible que usted tenga ya un mediador que lo represente. Permítame recordarle, sin embargo, que entre todos los mediadores del mundo y de la historia, hay uno solo que a usted le conviene. Dios le dice que efectivamente hay uno solo. Lo dice en la Biblia en Primera de Timoteo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo mismo afirmó el apóstol Pedro cuando dice que en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo del cielo, dado a los hombres, en el que podamos ser salvos. ¿Qué pensaría usted de un hombre pobre que no tiene ni un centavo, que intentase representar los intereses de los ricos? ¿O qué pensaría de un hombre opulento, de inmensas fortunas, que intentase defender a los pobres y despojados? ¿Qué pensaría de un obrero que representase a los patrones? Este no es el caso del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 4 y verso 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que remediase a los que estaban bajo la ley, esto es, que estos hombres fueran redimidos. Cristo se hizo igual a nosotros en todas las facetas, pero sin pecado. Es por eso que podemos hablar del hombre Jesús, el que nació en un humilde pesebre, el que creció en la carpintería de José, el que caminó por las calles de Palestina, el que comió y bebió, el que se sintió cansado, el que lloró ante la tumba de su amigo y el que finalmente fue sentenciado, crucificado y sepultado. El único mediador entre Dios y los hombres es un hombre. Fue un niño como los niños de hoy que juegan y aprenden en la escuela. Fue joven como los jóvenes de hoy, entusiasta y lleno de vigor. Y llegó a la madurez en la cual inició su estupendo ministerio,
que ha dejado su marca en las páginas de la historia. El único mediador entre Dios y los hombres, un ser divino y hombre a la vez. Este Jesús era también Dios. Debía serlo para poder llevar a cabo la obra que le fue asignada desde la eternidad. Cristo no se introdujo en la corriente humana para observar, estudiar y hacer un análisis de la situación. No fue así. Cristo vino para soportar la ira de Dios contra el pecado del hombre. Vino para llevar sobre sí la maldición que solo al hombre correspondía a causa de su desobediencia. Cristo vino para pagar la deuda ante Dios de los que serían salvos. El hombre debía pagar esa deuda porque era el hombre que había cometido esos actos vergonzosos. Pero he aquí que no hay hombre en la tierra capaz de liquidar semejante deuda. Su deuda es infinita, porque su pecado es infinito. Y nada menos que la infinita majestad de Dios ha sido ofendida y por tal motivo merece un castigo infinito. Ahora bien, ¿qué hombre sobre la faz de la tierra podría soportar tal carga o restaurar las relaciones cordiales con un Dios ofendido? Quien quisiese hacer esto debería primero librarse de su propia culpa, y para hacerlo tendría que sufrir las angustias eternas del abismo. En una palabra, nunca podría hacerlo, porque el pago de la deuda merece un castigo eterno. La condena que el pecado merece es infinita, y solo un ser divino, revestido de las virtudes divinas, dueño de la misma muerte, podría soportar ese peso. En una palabra, el único mediador entre Dios y los hombres debe ser un hombre y a la vez debe ser Dios. La humanidad de Jesús no menoscaba su deidad. Tal es el mediador que las páginas de la Escritura nos presentan como un ser supremo, perfecto. ¿Es este Dios hombre su mediador? No conteste con premura. Esta respuesta no es fácil. Cierto es que prácticamente todo el mundo reconoce a Cristo como si fuera un ideal, un ejemplo digno de imitarse, un profeta singular o un idealista. Pero el Cristo de la Biblia es Dios hecho hombre, y nadie debe modificar la relación entre estas dos naturalezas del Salvador. En el momento que tal cosa ocurre, el perfecto Salvador deja de existir, y con ello la preciosa salvación que trae al hombre. Hay quienes en su orgullo insensato han hecho de Cristo una mera figura de la historia. Un ser importante sí, pero en el mismo nivel que Platón, Moisés, Augusto César, Gandhi y muchos otros maestros del pasado. Esto es afirmar que Cristo es hombre y nada más. Esto es privar al mundo de un Salvador que puede llevar la carga del pecado humano. Esto es quitar al hombre la esperanza de verse libre un día de su tremenda culpa. Esto es negar tácitamente que Cristo es Dios. El resultado neto es una gran figura histórica, pero sin poder para salvar. En ese caso, el hombre se encuentra aún en la misma situación en que nació, sentenciado al castigo infinito que su pecado le ha generado. Hay quienes hacen de Cristo un ser radicalmente distinto al hombre que Él vino a salvar. Le conceden un grado de majestad tan elevado que pierden entre los rayos de su divinidad el misterio de su humanidad. Cristo, dicen, es el Hijo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Es infinitamente superior a nosotros y Él no puede radicar en la naturaleza humana. Esto anula los 4 evangelios de la Biblia, los cuales presentan la historia de Cristo en la tierra. Esto es negar el poder salvador de Jesús. Esto es obligar al hombre a buscar nuevamente alguna otra forma de mediación. Cuando se insiste solamente en la divinidad de Jesús, se está invitando al mismo tiempo a la creación de otros seres que funjan también de mediadores, ya no entre Dios Padre y los hombres, sino entre Cristo y los hombres. Habrá entonces que preguntarse qué debe uno hacer con las claras enseñanzas de la Biblia, las cuales nos presentan a un Cristo que dejó las glorias del cielo para identificarse con el mundo que Él vino a salvar. Por supuesto, habría que modificar de alguna forma esa revelación divina.
para meditar. Hay en un museo de Alemania un cuadro que representa a Cristo. Este cuadro fue pintado hace muchos años. La tradición nos dice que cuando el pintor estaba trabajando sobre la tela y que había ya completado el bosquejo del rostro de Cristo, llamó a la niña de la mujer que atendía el mesón en el cual el artista se alojaba. El pintor le preguntó quién creía ella que era ese hombre. La niña miró la pintura y dijo: «Es un hombre bondadoso». El artista se dio cuenta que no era solo eso lo que quería transmitir. Volvió a pintar el rostro y preguntó de nuevo a la niña quién era esa cara. Esta vez, la niña dijo que parecía el rostro de alguien que sufría mucho. Nuevamente destruyó el pintor su trabajo y luego de largas horas de oración y meditación, pintó un nuevo rostro. Cuando la niña vio el resultado, exclamó: «Es el Señor Jesús». Eso es lo único que hace de la venida de Cristo algo de tal trascendencia. No es que un hombre bondadoso haya venido al mundo. No es ni siquiera un hombre que sufrió hondamente. Es Dios mismo quien ha venido. Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Es este mediador también el tuyo? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este sermón fue tomado de la serie titulada La verdad de nuestro mundo. No dejen de escuchar nuestro programa radial Palabras de Vida Eterna en el 100.5 y 88.1 de FM. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracia y paz, hermanos.